Scott Ritter, analista militar estadounidense y exoficial de inteligencia, llegó a Moscú. Lo que encontró allí lo cambió todo. Su visión del mundo colapsó. Se sentó frente al formidable teniente general ruso Apti Alaudinov. Lo que escuchó fue una auténtica bomba de verdad, una revelación devastadora que sacudió los cimientos de su percepción, desmoronando narrativas preestablecidas y dogmas arraigados en la conciencia occidental. ¿Estaba Ritter preparado para asimilar esta perturbadora realidad, que ponía en tela de juicio todo lo que creía saber sobre el conflicto y el futuro del orden mundial? Pregunta a ustedes. Escríbanos de dónde nos miran, país y ciudad. El general Alaudinov, de imponente presencia y convicción inquebrantable, no titubeó. Desde el primer instante, dejó una cosa meridianamente clara. Rusia no se detendrá en su camino. Cumplirá cada objetivo militar, político y estratégico establecido. Sus palabras resonaban con una autoridad incontestable y una convicción forjadas en la experiencia del combate directo, alineadas con la posición inquebrantable del liderazgo ruso. No había espacio para la ambigüedad. La verdad incómoda se reveló sin adornos, con una brutalidad y una franqueza desarmante. Los acuerdos de Minsk, firmados solemnemente en 2014 y 2015 por Angela Merkel y François Hollande, fueron, según la incisiva interpretación de Alaudinov, una burda ficción diplomática, una estratagema cínica orquestada con un propósito oculto y fundamental: ganar tiempo estratégico para Occidente. No fue un error de cálculo, sino un pretexto calculado y un movimiento deliberado para que potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la OTAN, pudieran bombear masivamente armas avanzadas a la nación en conflicto, transformándola progresivamente en una fortaleza militar, preparada para un enfrentamiento futuro, sin intención real de buscar una paz duradera. ¿Paz? Una ilusión, solo la preparación para un conflicto mayor. La promesa fundamental de la OTAN en los años 90, de no expandirse ni una pulgada hacia el este tras la disolución del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, fue incumplida sistemática y flagrantemente. Vladimir Putin, consciente de las implicaciones existenciales, advirtió de manera explícita y contundente sobre las líneas rojas de Rusia en su célebre discurso de Múnich en 2007. Estas advertencias, claras y categóricas, fueron descaradamente ignoradas. El resultado directo de esta negligencia y esta provocación constante: el mundo, arrastrado peligrosamente al borde de un conflicto global catastrófico, con el espectro ominoso de un intercambio nuclear cerniéndose sobre la civilización. Una consecuencia que Occidente parece subestimar deliberadamente. El general Alaudinov subrayó con insistencia que el conflicto actual no debe ser visto como un simple enfrentamiento bilateral, sino como una guerra proxy brutal, sofisticadamente orquestada, financiada y sostenida por Estados Unidos y la Unión Europea. La nación en conflicto, lamentablemente, se transformó en un instrumento desechable, un peón sacrificable en un tablero geopolítico mucho más grande, un mercenario barato utilizado para desgastar a Rusia. ¿Lo admiten públicamente los líderes occidentales? Sí, aunque lo hacen de forma indirecta y velada, evitando la confrontación directa de esta verdad. Figuras influyentes como el senador Marco Rubio y el propio Departamento de Estado de EU lo han reconocido sutilmente. Esta retórica, interpretó Alaudinov, no es más que una admisión de la naturaleza sacrificial del conflicto. La OTAN, afirmó Alaudinov con contundencia, va mucho más allá de enviar simplemente dinero y armamento. Coordina directamente ataques militares en el frente. Entrena a decenas de miles de tropas en bases secretas y campamentos avanzados en Reino Unido y Alemania, y opera con una sofisticada red de satélites de vigilancia y centros de análisis de inteligencia en tiempo real, proporcionando información vital y dirección estratégica milimétrica. Esto, insistió Alaudinov, no es asistencia, es control total de las operaciones bélicas, una dirección centralizada que anula cualquier autonomía real. En un momento sombrío y con una voz grave que no dejaba lugar a dudas, el general Alaudinov
reiteró una verdad incómoda pero existencial. Rusia es, y seguirá siendo, una potencia nuclear de primer orden. Y lo que es más crucial, posee la voluntad política y nacional inquebrantable de usar su arsenal si la supervivencia del Estado ruso se ve amenazada de manera directa y existencial, si sus fronteras vitales o su soberanía fundamental son puestas en jaque. No es una amenaza vacía, una bravuconada retórica diseñada para infundir miedo, sino, como la describió, una lógica fría y seca, una doctrina de disuasión existencialmente seria. Esta declaración cobra aún más relevancia a la luz de las recientes afirmaciones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre el presunto cansancio de su país de seguir financiando y apoyando militarmente el conflicto. Alaudinov interpreta esta declaración como un indicio muy concreto y una posible señal de una retirada inminente, o al menos de una reducción drástica del apoyo masivo estadounidense. El general predice, con una convicción que raya en la certeza, que sin el apoyo masivo e irreemplazable de Estados Unidos, que incluye no solo logística militar y financiera, sino inteligencia crítica, municiones esenciales y el sustento de la base industrial de defensa, Europa, por sí sola, simplemente no podría sostener la guerra ni un día más. Se vería, sin opción alguna, forzada a sentarse a la mesa de negociaciones, en una posición de extrema debilidad y sin cartas reales que jugar. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora? Compartan su ubicación en los comentarios, porque para nosotros es fundamental comprender el alcance global de nuestra transmisión. Este panorama, expuesto con una claridad brutal, cambia radicalmente todo el tablero geopolítico global, redefiniendo las alianzas y las vulnerabilidades. ¿Cómo afecta esta guerra proxy a la seguridad global? La respuesta es directa, profunda y alarmante. La continuación prolongada e irresponsable de este conflicto eleva de manera exponencial el riesgo de un colapso económico y social sin precedentes en Europa. Las industrias, especialmente las de alto consumo energético, se desvanecen. La inflación se dispara a niveles históricos, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Como resultado directo, protestas masivas, cada vez más frecuentes y virulentas, surgen por doquier en las capitales europeas, reflejando el descontento popular y la creciente frustración. ¿Es esta la Europa pujante, estable y próspera que conocemos? Claramente no. Se está transformando a pasos agigantados en una sombra de su esplendor pasado, una Europa debilitada, desindustrializada y desmoralizada. La narrativa occidental predominante, basada en mentiras convenientes y una propaganda constante según la aguda observación de Alaudinov, está explotando ante la implacable evidencia de los hechos. La credibilidad de las instituciones políticas y los líderes occidentales se desintegra rápidamente, no solo a nivel interno, sino también en el escenario internacional, donde su doble moral es cada vez más evidente. En el centro de esta orquestación, Alaudinov señala con dedo acusador a la élite anglosajona, desde los centros de poder en Londres y Washington, como los verdaderos titiriteros que mueven los hilos de esta marioneta geopolítica. ¿Realmente los ciudadanos europeos están conscientes del abismal precio que pagan, día tras día, por esta guerra ajena, una guerra que no es suya, pero que se libra en su patio trasero y con su dinero? Cada jornada que pasa, el continente europeo pierde una parte irrecuperable de su identidad soberana y su autonomía estratégica. Se convierte, de facto, en un director de orquesta destructivo, que bajo la batuta de intereses ajenos, sacrifica metódicamente su propio futuro, su prosperidad y la estabilidad de sus sociedades en el altar de una agenda hegemónica externa. ¿Qué tesis deberíamos verificar en nuestro próximo programa? Por ejemplo, si los arsenales militares europeos están realmente vacíos y si su capacidad de producción de defensa es tan limitada como sugiere el general Alaudinov. La versión oficial de Occidente, proyectada incansablemente a través de sus medios de comunicación y sus canales diplomáticos, clama una narrativa de defensa.
Se habla de la inviolabilidad de la soberanía, de la defensa de la democracia y de la lucha contra una agresión injustificada. Sin embargo, para Laudinov y otros observadores críticos, los hechos objetivos y las admisiones posteriores revelan una historia completamente distinta, mucho más oscura y calculada. Angela Merkel y François Hollande, figuras centrales de la diplomacia europea, confesaron públicamente en entrevistas posteriores a sus mandatos que los acuerdos de Minsk no fueron un mero ejercicio de diplomacia fallida, sino una farsa cuidadosamente orquestada desde el principio. Un engaño consciente y deliberado cuyo único objetivo fue ganar tiempo para armar y fortalecer a la nación en conflicto, no buscar una paz duradera. Más allá de Minsk, se ha señalado repetidamente que el ex primer ministro británico, Boris Johnson, fue clave para frustrar un proceso de paz inicial y prometedor que se estaba gestando en Estambul, empujando activamente hacia una escalada militar. ¿Paz? No. Lo que se buscaba era la prolongación y la intensificación del conflicto. Victoria Nuland, con su simbólico acto de repartir galletas en la plaza de Maidan en 2014, se convirtió en un ícono de un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos para cambiar el régimen en Kiev e instalar un gobierno afín a sus intereses. George Soros, el conocido inversor y filántropo, según estas voces críticas, inyectó miles de millones de dólares a través de sus fundaciones para generar caos político y cambiar el poder en favor de élites alineadas con Occidente, debilitando a la oposición prorrusa. La narrativa que emerge de estas revelaciones es simple, pero profundamente polarizadora. Es nosotros, los defensores de la verdad y la supervivencia de un orden multipolar, contra ellos, los agresores hipócritas que utilizan la retórica democrática para encubrir su agenda de expansión hegemónica y dominación global. En este torbellino de información contradictoria y acusaciones cruzadas, donde la desinformación abunda por todas partes, ¿a quién le creen ustedes? ¿Cómo se puede discernir la verdad en medio de tanta propaganda y narrativas interesadas? ¿A quién confía en este tema? ¿Un experto o un medio en particular? Díganos en los comentarios. Su perspectiva es valiosa para nosotros y para toda la comunidad que busca fuentes de información fiables en un panorama mediático tan fragmentado y polarizado. La historia, como un eco incesante, no engaña y se repite en patrones recurrentes. Las promesas incumplidas de la OTAN en los años 90, de no expandirse hacia el este, resuenan con la advertencia profética de Putin en Múnich en 2007, demostrando una coherencia en la política exterior rusa que se siente desatendida. La operación militar en Yugoslavia en 1999, una intervención a gran escala donde Estados Unidos ejecutó más del 50% del esfuerzo bélico, demuestra la profunda e insustituible dependencia militar occidental de EU. ¿Es un patrón recurrente este modelo de intervención asimétrica y control estratégico? Parece que sí, un arquetipo de cómo se implementa la influencia y el dominio global. Líderes soberanos que se desvían ostensiblemente del guión preestablecido por Occidente, como Saddam Hussein en Irak, Muammar Gaddafi en Libia o la caótica retirada de Afganistán, han terminado invariablemente con destinos trágicos y consecuencias devastadoras para sus naciones. Esta analogía histórica refuerza la idea de un control externo férreo y despiadado, que no tolera la disidencia genuina y que impone graves consecuencias a quienes se atreven a desafiar la hegemonía. La élite anglosajona, con su vasta red de influencia, parece ser, de hecho, el verdadero director de esta orquesta destructiva, orquestando conflictos a distancia y manipulando percepciones para sus propios fines geopolíticos. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo terminará el conflicto en la nación en conflicto? Indique el mes y el año, y una razón concisa que justifique su predicción. ¿Qué viene después? La declaración de Kamala Harris sobre el cansancio de Estados Unidos es clave. Rusia la interpreta no solo como una simple queja, sino como un indicio palpable de fatiga de recursos en Washington. Un posible punto de inflexión estratégico que podría redefinir el conflicto. Si Washington reduce significativa y sustancialmente su apoyo financiero
y militar, Europa, sin su principal benefactor y protector, quedaría sola en el escenario geopolítico, expuesta y vulnerable. Y Europa, sin el respaldo masivo e integral de Estados Unidos, sin la logística avanzada, la inteligencia crucial en tiempo real, la capacidad industrial de fabricación de municiones y, crucialmente, sin el paraguas nuclear estadounidense. Es, como describe Alaudinov con una metáfora cruda pero efectiva, un jardín de infancia frente a un combatiente profesional. Su capacidad militar autónoma es, según sus palabras, nada, cero, un suspiro, una verdadera nulidad operativa. Necesitaría no solo meses, sino años, y quizás incluso una década, para reactivar su base industrial de defensa y producir armamento y municiones suficientes para sostener una guerra de esta magnitud. Esto, sentenció Alaudinov, es un camino sin salida, una trampa estratégica para Occidente. La inevitable retirada estadounidense, o incluso una disminución sustancial de su compromiso, forzaría a Europa a sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia, pero lo haría en una posición de extrema debilidad y sin cartas reales que jugar. ¿Será este un diálogo real que conduzca a una paz duradera y equitativa? ¿O un intento desesperado de ganar tiempo y reagruparse? O, advirtió Alaudinov con una gravedad escalofriante, si las élites europeas ignoran obstinadamente estas advertencias existenciales y persisten en su ceguera ideológica, la escalada podría llevar a un intercambio nuclear de consecuencias impensables para la civilización global. La arrogancia y la ceguera estratégica de estas élites occidentales, aferradas a narrativas obsoletas, arrastran al mundo entero peligrosamente hacia el abismo. Ayúdenos a verificar la geografía de nuestra transmisión. Escriba su ciudad, país y la hora actual en sus comentarios. Cada ubicación es un punto en el mapa de nuestra creciente comunidad global, interesada en análisis profundos y sin filtros. La pregunta más inquietante y trascendental que emerge de este profundo análisis es la siguiente. ¿Hasta dónde están las élites occidentales dispuestas a ir, sacrificando la seguridad global y la prosperidad de sus propios ciudadanos, antes de que sea irremediablemente demasiado tarde? El general Alaudinov no bromea ni usa retórica vacía cuando se refiere a la amenaza nuclear. Es enfáticamente una lógica fría, una advertencia existencial directa que debe ser tomada con la máxima seriedad. La supervivencia del Estado ruso está en juego, y Rusia, advierte, actuará en consecuencia para protegerla. ¿Permitiremos que la ceguera ideológica, la arrogancia política y la hipocresía persistente de unos pocos nos arrastren a todos a una catástrofe civilizacional sin retorno? La responsabilidad, en última instancia, recae en cada uno de nosotros, como ciudadanos informados, el exigir la verdad y rendición de cuentas. Deje su opinión en los comentarios. ¿Cree usted que Europa está sacrificando su futuro, su economía y su estabilidad social por una guerra ajena que solo beneficia a intereses externos? Suscríbase a nuestro canal para recibir análisis honestos, rigurosos y sin censura, porque es su mejor protección contra la omnipresente marea de noticias falsas y la propaganda. Active la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización vital y mantener un pulso constante sobre la realidad geopolítica. Y si este análisis le ha parecido revelador, impactante y esencial para comprender lo que realmente sucede, compártalo ampliamente con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Ayúdenos a difundir la verdad y a fomentar un debate informado y crítico, vital para el futuro de nuestro mundo.